Con el tema de insuficiencia cardíaca, empecemos con su definición. En su definición tenemos que la incapacidad del corazón de bombear sangre con una velocidad insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Como recordatorio, tomemos lo que es la anatomía del corazón, que tenemos lo que es la cava superior y la cava inferior. En estas, pues, son las que se van a encargar de llevar sangre, en este caso, hacia la aurícula derecha, o sea, toda la sangre que sea utilizada la va a llevar hacia la aurícula derecha. Tenemos la vena pulmonar, que esas venas pulmonares son los que, pues, se van a encargar de recoger la sangre rica en oxígeno de los pulmones y llevarla a la aurícula izquierda. Después la arteria pulmonar, que esta se va a encargar de recoger la sangre del ventrículo derecho y posteriormente la llevará a los pulmones para que sean eliminadas de forma de dióxido de carbono. Y la arteria aorta, que esta se va a encargar de repartir la sangre rica en oxígeno por todo el organismo y tejidos. Y pues también hablaremos sobre, eh, también tenemos los que son las válvulas, que están compuestas principalmente por cuatro, que esta es la válvula tricúspide, que esta permite el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. La válvula tricúspide o mitral, cúspide o mitral, que esta va a permitir el paso de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar, que esta nos va a permitir el paso del inferior del ventrículo derecho al inferior de la arteria pulmonar. Y finalmente tenemos la válvula aórtica, que esta nos va a permitir el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria de la aorta. Después tenemos lo que el corazón está compuesto por tres tipos de diferentes de células de músculo cardíaco, que va a ser el músculo auricular, músculo ventricular y las fibras musculares especializadas. En estas fibras musculares especializadas son las fibras que se van a encargar de la excitación y la conducción, que en este caso de las descargas eléctricas hacia el corazón, para que pues eh, producción esta produzca un potencial de acción y posteriormente para que haya una contracción hacia el corazón. Después tenemos tres tipos importantes dentro del músculo del corazón, que esto lógicamente lo veremos de esta manera, y se observa que las células musculares dispersas que se separan en algún tiempo. En estas células musculares están conformadas por filamentos de actina y los filamentos de miosina. En los filamentos de actina, estas están conformadas por cadenas delgadas, cadenas ligeras y cadenas pesadas. En los filamentos de miosina, estos estarán conformadas por una cola y una cabeza, que esto nos va a permitir la contracción y la relajación al tocar la cabeza de la miosina con las cadenas de la actina. Después pasamos hacia lo que es la fisiología. La fisiología que cumple el funcionamiento del corazón. Tenemos aquí los pulmones. Nosotros inspiramos aire bastante rico en oxígeno y este aire es recogido a partir de las venas pulmonares y esta sangre es eh, recogida para las venas pulmonares. En esto viaja a través de las aurículas izquierdas por el ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta. Se dirige principalmente a todo el organismo, o sea, a todos los tejidos periféricos como el cerebro, el estómago, el intestino, vejiga, riñón, y para que estos tejidos logren cumplir con sus funciones metabólicas de una forma adecuada. Posteriormente, la sangre que ha pasado por el proceso de oxigenación se dirige y se convierte en capilares y posteriormente en las venas, y estas venas son las que se encargan de eliminar la sangre que ya ha sido oxigenada y que no es rica en oxígeno. Eh, Está bastante disminuida y pues la lleva a partir de la vena cava inferior y la vena cava inferior, la cava superior hacia la aurícula derecha. Una vez que llega la sangre hacia la aurícula derecha, esta baja al ventrículo derecho a partir de las
de la válvula tricúspide y posteriormente es eliminada a partir de las arterias pulmonares que los lleva a los pulmones y esto posteriormente elimina este residuo en forma de dióxido de carbono hacia afuera del organismo. En cuestiones de los mecanismos fisiológicos, en estos mecanismos son los siguientes. El mecanismo de Frank Starling, que en las adaptaciones miocárdicas, y finalmente los sistemas neurales. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Comencemos con los mecanismos de Frank Starling, que el mecanismo de Frank Starling básicamente agarra dos conceptos muy importantes, que son que esto aumenta el volumen diastólico y final, el diastólico final, y aumenta también el volumen sistólico. ¿A qué me refiero? Con aumento del volumen sistólico final, por ejemplo, si la persona comienza a realizar ejercicio durante mucho tiempo, va a aumentar en este caso la capacidad de almacenamiento de sangre en ventrículo. Y si esta capacidad de almacenamiento aumenta, también tiene que aumentar la capacidad, en este caso, de contracción para la expulsión de la sangre. Básicamente es esto: si la persona requiere más oxígeno, aumenta la capacidad de almacenaje y aumenta la capacidad de expulsión de la sangre del corazón. Básicamente es el mecanismo de Frank. Otro mecanismo fisiológico son las adaptaciones miocárdicas, que, como lo dicen, no son nada más que afecciones celulares, que en este caso hay dos tipos principales de adaptaciones, que son la hipertrofia y la dilatación. La hipertrofia me refiero básicamente a que va a haber un aumento, en este caso, del tamaño de la célula del músculo cardíaco, puede ser a que no se estaba expulsando por completo la sangre, a hacer un aumento, en este caso de célula, y se puede eliminar por completo la sangre que integra dentro del corazón. Lo mismo pasa en la dilatación, pero de forma contraria. El corazón se llega a dilatar para almacenar en ocasiones más cantidades de sangre dentro de las cavidades ventriculares. Todo esto se hace a fin de ayudar, en este caso, el bombeo y pues la función del corazón para que éste compense, para que éste sea compensada. Y en este caso, por ejemplo, si la persona requiere más cantidad de oxígeno o más cantidad de bombeo en sangre, el corazón se va a hipertrofiar para que se bombee mucho más fácil y el corazón requiera más oxígeno. En este caso, el corazón se va a dilatar para que, en este caso, este almacene mayor cantidad de sangre y posteriormente también se bombee mayor cantidad de sangre. Y ya finalmente tenemos los sistemas neurales. Eso se divide en tres categorías: la liberación de noradrenalina, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y finalmente la liberación del vértigo natriurético. Que en la auricular liberación de noradrenalina, ¿a qué me refiero? Esta nos va a ayudar, en este caso, bastante al llenado del corazón. También nos va a ayudar a provocar unas mejores contracciones del corazón. Por ejemplo, si las personas sufren algún tipo de impresión del sistema simpático, va a provocar el sistema simpático para que se empiece a liberar la noradrenalina, para que en este caso las contracciones del corazón mejore y haya un llenado mayor del corazón y un llenado más adecuado. Lo mismo va a hacer el sistema de renina y la liberación de péptidos natriuréticos, que estos en conjunto lo que va a hacer es aumentar, en este caso, la frecuencia cardíaca. Por tanto, va a aumentar la contractibilidad del músculo cardíaco, y también pueden aumentar, en este caso, la resistencia valvular y al aumento de la resistencia, y en esta va a aumentar y va a hacer un aporte de sangre al corazón, y esto pues va dirigido a todo el organismo. Y ahora, algo muy importante que se puede aclarar es que, como hemos dicho, solamente son fisiológicos, es decir, que solamente pueden actuar durante cierto tiempo dentro de dentro del organismo, y son bastante beneficiosos porque evitan que haya una insuficiencia cardíaca.
cambia, provoca el- los mecanismos fisiológicos adaptativos. En cambio, en estos mecanismos fisiológicos se llegan a utilizar por mucho tiempo en el corazón. Eso llega a ser contraproducente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, por ejemplo, el corazón constantemente está sufriendo de hipertrofia. De hipertrofia, dilatación, momento en el que de sus cavidades y contracciones del corazón, el corazón ya se va a acostumbrar a este estado y va a estar tanto tiempo en este estado en el que se va a volver permanente en el corazón. Y lo normal es que ese estado dure solamente, lo normal es que en ese estado dure solamente un momento. Y pues después de que pues estos aumentos de volumen o hipertrofia se vuelvan a la normalidad, pero si la persona genera esta con un aumento de carga y aumenta de la presión, lo que va a provocar es que el corazón se queda aumentado de tamaño y dilatado con hipertrofia de forma permanente. Y esto es pues bastante dañino para el paciente y puede provocar a la larga una insuficiencia cardíaca. Bien, entonces eso fisiológico, en resumen, son buenos, pero si son utilizados por mucho tiempo se vuelven contraproducentes contra el propio organismo. Eh, Ahora que hemos visto los mecanismos fisiológicos, vemos los tipos de insuficiencia cardíaca que existen dentro de los tipos. Tenemos 4 clasificaciones. La insuficiencia cardíaca con FIBI, reducida y con FIBI conservada, anteriormente llamada insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, insuficiencia cardíaca aguda y la crónica, la insuficiencia cardíaca de gasto bajo y de gasto elevado. Y finalmente veremos la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Comencemos con la primera clasificación, que es la insuficiencia cardíaca con FIBI reducida y la insuficiencia cardíaca con FIBI conservada. Ahora, como anteriormente en este tipo de insuficiencia, anteriormente se denominaba insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Entonces, definamos qué es sistole, qué es diástole. Para comprender bien, esta patología no es nada más que la contracción del corazón y el diástole es nada más que la relajación del corazón, como ya lo habíamos comprendido. Por lo tanto, sístole, al realizar una contracción del corazón, lo que logramos es una salida de sangre, en este caso hacia afuera de las aurículas o fuera de los ventrículos. Como puede ver aquí, el corazón se contrae, se expulsa la sangre hacia afuera del corazón y si el corazón se relaja, ocurre en este caso un llenado de sangre en el corazón. Ya entonces estos conceptos son muy importantes, contracción y salida. Ahora que sabemos que es eso, definamos qué es la reducción y qué es FIBI reducida y qué es FIBI conservada. Para eso veamos que es FIBI. No es nada más que la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, que significa fracción de inyección. Fracción de inyección no es nada más que la cantidad, en este caso, de la sangre que va a expulsar el corazón durante una contracción, es decir, esta cantidad. Cuando el corazón se contrae, la cantidad de sangre que expulsa y pasamos cuenta, como tomamos en cuenta, no es la cantidad completa, siempre hay un sobrante. Entonces, FIBI significa fracción de inyección que se expulsa de la sangre durante una contracción. Ahora, ¿por qué el ventrículo izquierdo? Porque en este es el más importante dentro del organismo, ya que en este ventrículo es el que se va a encargar de transportar o de expulsar, en este caso, la sangre hacia la arteria aorta, para que esta sangre viaje por todo el organismo. Entonces, este ventrículo es el más importante y es por eso que FIBI se denomina de esta manera. Entonces, significa la fracción de inyección del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿por qué decimos que hay en este caso, una insuficiencia cardíaca con, con FABI reducida y con FABI conservada? En que nos basamos básicamente en esto, en esta fórmula.
Como hemos dicho, la fracción de inyección no es nada más que la cantidad de sangre que expuso el corazón, y para sacar esta cantidad de sangre tenemos esta fórmula que entonces la fracción de eyección va a ser igual al volumen diastólico menos el volumen sistólico, es decir, la fracción de eyección igual al volumen del llenado del corazón menos el volumen de salida del corazón sobre el volumen, en este caso el llenado del corazón, por 100. Esta es la fórmula para sacar, en este caso, la fracción de eyección, y de acuerdo a la fórmula vamos a sacar un dato en porcentaje, y este porcentaje es el que nos va a determinar y nos va a decir si el corazón está con FIBI reducida o con FIBI conservada. Ahora, ¿cuál puede ser el porcentaje de este punto? El porcentaje en este punto, muy importante, va, va a estar estrecha relación, en este caso con la capacidad de llenado con la diástole. Entonces la fracción o la cantidad de sangre que bote, en este caso que libera el corazón, va a estar bien estrecha la relación con la cantidad de llenado del ventrículo. En este caso, el resultado que nos puede salir, va a salir el porcentaje, y pues puede ser desde un 10% hasta un 70-50%, y va a ser hasta un 70%, 60%, y estos valores van a ser los siguientes: un valor de menor de 40% y un valor mayor de 50%. ¿A qué me refiero? Con esto, si el resultado de la fracción de inyección es en este caso menor, el 40% significa que en el FIBI está reducida. En cambio, si el valor es mayor a 50%, significa que el FIBI está conservada. Entonces, lo que queremos decir aquí es que se debe eliminar al menos un 50% de la capacidad de la sangre que se almacena, en este caso, el ventrículo, a partir de la diástole. Si no se logra eliminar esta cantidad de sangre, y si es eliminado menos ahí en donde la FIBI está reducida, ahora porque se puede reducir esta fracción de eyección de 40% y un valor mayor de 50%. ¿A qué me refiero? Con esto, si el resultado de la fracción de inyección es en este caso menor, el 40% significa que en el FIBI está reducida. En cambio, si el valor es mayor a 50%, significa que el FIBI está conservada. Entonces, lo que queremos decir aquí es que se debe eliminar al menos un 50% de la capacidad de la sangre que se almacena, en este caso, el ventrículo, a partir de la diástole. Si no se logra eliminar esta cantidad de sangre, y si es eliminado menos ahí en donde la FIBI está reducida, ahora porque se puede reducir esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se puede reducir por varias causas, que puede ser una cardiopatía isquémica, una cardiopatía dilatada o valvopatía o miocarditis. Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada se refiere básicamente a que el corazón puede sufrir algo, o cardiopatía isquémica se refiere a que el corazón puede sufrir algún tipo de infarto, por ende un daño en el tejido, tanto en el tejido puede llegar a fibrosarse, por lo tanto el corazón se vuelve pues inútil, y pues, no logra contraerse de forma adecuada, y por tanto no logra expulsar la fracción de inyección durante la contracción adecuada para que pues el corazón se encuentre bien. Por lo tanto, la fracción de inyección va a ser menor a 40. La insuficiencia cardíaca conservada no se ha descubierto actualmente muchas causas que pueda provocar esto. Generalmente la causa que provoca esto, pues, generalmente dentro de este tipo de categorías, la más frecuente es la insuficiencia con FIBI,
reducida que con FIBI conservada. Se denominaría en este caso cardiopatía restrictiva, miocardiopatías, hipertrofia, una enfermedad pericárdica o la hipertensión, en este caso que provocaría daño pues, en el ventrículo. Ya, por ejemplo, tenemos aquí las diferencias de reducir las diferencias de la FIBI reducida y la FIBI conservada. Esas serían que esas reducidas deberían básicamente a una dilatación del corazón. Por tanto, si el corazón se dilata, no se va a poder eliminar la sangre de manera correcta. En cambio, en la conservada tendríamos una hipertrofia, que quiere decir que el corazón está liberando la cantidad normal de la sangre. Y este corazón lo hace gracias a que la hipertrofia ya, entonces la insuficiencia con FIBI reducida y con FIBI conservada. Ahora de la siguiente categoría, que son la cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda, como su medio dice, rápida y restauración aguda, y los signos y síntomas generalmente aparecen de forma bastante rápida. En cambio, en la insuficiencia cardíaca crónica, estos síntomas son bastante prolongados y pueden incluso aparecer en semanas, meses o años, ya que ahora esta insuficiencia cardíaca aguda se puede ver a diferentes patologías, entre la más frecuente, que puede ser un infarto al miocardio, que como hemos dicho lo que hace es un daño en segmentos del corazón que posiblemente se fibrosan, ya que no, en este caso cumple sus funciones de relajación y de contracción, y un espacio del corazón está dañado. Esto podría ser solamente una etapa o una falla del corazón que rápidamente le daría signos más al paciente. En cambio, en una insuficiencia cardíaca crónica vamos a ver lo mismo. Imagínense que el paciente ha cursado por varios infartos. En caso del miocardio del corazón estaría bastante dañado, por lo tanto llegaría a haber una miocardiopatía dilatada. Este quiere decir que el corazón que se encontraba en ese estado va a llegar a convertirse a llegar a estar en estado bastante dilatado, debido a que fracciones de este corazón ya no funcionan de manera adecuada. Por lo tanto, el bombeo y la salida de la sangre del corazón va a ser insuficiente e ineficiente para todo el organismo, y algo característico de esto es que si no se trata a tiempo, pues puede llegar incluso a provocar la muerte del paciente. Ahora vemos la siguiente clasificación de insuficiencia cardíaca de gasto bajo y de gasto elevado. Aquí me equivoqué. El elevado. Y bueno, para eso definamos que el gasto cardíaco no es nada más que la cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia todo el organismo, aproximadamente un minuto. Ahora ustedes dirán que la insuficiencia cardíaca sería básicamente solo el gasto bajo, porque podría elevarse el gasto, y ahora vamos a entender la insuficiencia cardíaca del gasto bajo. Esto se da principalmente por una cardiopatía isquémica, cardiopatías, valvulopatías o pericardiopatías, que esto quiere decir que son daños que en este caso el corazón, que evita que pues logre, en este caso, bombear una cantidad de sangre adecuada hacia todo el organismo. Es decir, que pues el corazón está tan dañado que es incapaz de bombear sangre a todo el organismo. En cambio, ahora vamos a entender esto, la insuficiencia cardíaca de gasto elevado, que en esto se refiere a que el corazón incluso expulsa mayor cantidad de sangre a todo el organismo, a todo el organismo. Y bueno, ustedes dirán, pero si es muy insuficiencia,
generalmente pues tiene que ser incapaz de bombear sangre de todo el organismo. Y ahora vamos a ver por qué las causas del gasto cardíaco elevado son una enfermedad de Paget-Óseo, de beriberi, fistular, anemia, embarazo y entre otros. Como ya se habrán dado cuenta, todas de esas patologías generalmente requieren, en este caso, de mayor aporte de sangre, nutrientes y de oxígeno a todos los tejidos. Por lo tanto, imagínense que una persona sufre de anemia, es decir, de función de eritrocitos. Lo que va a necesitar el organismo es pues bombear una mayor cantidad de sangre, y por lo que hace, como podemos ver aquí, el gasto está elevado. En este caso tanto en la anemia como un embarazo, como todas estas patologías, está elevado el gasto, pero este gasto elevado no llega a ser suficiente para cubrir pues este caso de este tipo de patologías, o nos llega a cubrir que requiere en este caso la persona de sangre. Por lo tanto, el gasto está elevado, pero para la persona con alguna patología o embarazo o alguna de esas características, eh, está llegando, por más que sea elevado, para ella es insuficiente. Y también por eso sería clasificación dentro de la insuficiencia cardíaca. Entonces, básicamente esa es la clasificación del gasto cardíaco. Ahora, finalmente, pasamos a la insuficiencia cardíaca de tipo de derecha a izquierda. Estas, ese tipo son las más importantes, se podría decir, porque de aquí es decir, que aquí va a nacer la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Y para comprender esto, veamos la imagen. Tenemos aquí la circulación, como ya hemos mencionado anteriormente, cómo funcionaba. Mm, Bien, la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que va a pasar básicamente es que va a haber una incapacidad, de este caso, por parte del corazón para movilizar, en este caso, la sangre de la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica, es decir, de repartir la sangre hacia todo el organismo. Esto generalmente puede provocar incluso una congestión en la circulación por mm, es decir, que de toda esta región estaría afectada de la insuficiencia cardíaca izquierda. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha va a haber una falla, en este caso, que se va a producir un impulso de la sangre hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, pues la sangre se va a llenar, se va a llevar incluso pues una acumulación en el sistema venoso. Quiere decir que pues no va a poder impulsar correctamente la salida de la sangre hacia afuera del organismo. Por lo tanto, va a haber una acumulación en todo este sistema venoso de sangre que no puede pues ser eliminada por el organismo. Ahora, la más importante de la insuficiencia cardíaca, que en este caso es la izquierda, sería la cardiopatía isquémica, de la que hemos hablado. La hipertensión, elevación de la presión por encima de los valores normales, y pues la valvopatía tanto aórtica, o decir falla en la válvula aórtica o en la válvula mitral, que son de la parte de la izquierda, o también miocardiopatías primarias, que ya en cambio en la insuficiencia cardíaca derecha lo que va a fallar generalmente va a ser las principales, los trastornos pulmonares primarios en este caso, y la pues hipertensión pulmonar, trastornos pulmonares primarios. Me refiero a que va a haber fallas en este caso y ya a partir del pulmón. Ejemplo muy importante de la hipertensión pulmonar. Ahora, estas causas de insuficiencia cardíaca son generalmente una de las consecuencias principales, y a causa que pues, va a provocar una insuficiencia cardíaca derecha. Va a ser una falla en el ventrículo izquierdo, que es decir que una falla en el ventrículo izquierdo provoca falla en el ventrículo derecho. Por lo tanto, pues puede llegar
a incluso haber falla en ambos ventrículos, lo que llega a denominarse incluso una insuficiencia cardíaca mixta. Habíamos visto que había diferentes causas que provocaban una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedades valvulares o valvulopatías. Y finalmente, infarto de miocardio. Las causas eran variadas para la insuficiencia cardíaca, pero para comprender bien la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a citar 3 causas más principales de esta fisiopatología. Entre estas tenemos la hipertensión sistémica, la enfermedad valvular y finalmente el infarto de miocardio. ¿Por qué estas 3 patologías? Bueno, estas 3 van a afectar al corazón de manera distinta. Entonces, la hipertensión va a provocar principalmente una sobrecarga de presión, que quiere decir que va a aumentar en este caso tanto la función sistólica como la función diastólica del corazón, lo que significa la contracción y relajación va a aumentar. Así la frecuencia cardíaca va a aumentar gracias a la hipertensión. En la enfermedad valvular también va a haber una sobrecarga de la presión, pero no solamente de eso, también va a haber una sobrecarga del volumen, que quiere decir que la frecuencia cardíaca, es decir, la frecuencia sistólica y diastólica, va a aumentar, pero también lo va a hacer el volumen, es decir, el tamaño o la capacidad que tenga para almacenar sangre del corazón. Finalmente tenemos al infarto de miocardio, que esto lo que va a provocar es una disfunción regional, que quiere decir que va a provocar el daño en un segmento específico del corazón, de manera que este segmento se va a volver inútil y no va a poder bombear ni relajar en caso de que la sangre vaya hacia los tejidos periféricos. Por lo tanto, también va a provocar un daño e incluso también genera un aumento del volumen. Entonces, esas 3 patologías afectan de maneras distintas al corazón. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos alguna de estas 3? Es decir, el aumento de la presión, de volumen o disfunción de algún tipo de región. El corazón y el organismo van a responder de diferentes causas. Que va a ser primeramente un aumento, en este caso del trabajo cardíaco. Como hemos dicho, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la contracción y relajación va a aumentar de manera bastante intermitente. También va a haber un aumento, en este caso, de la tensión sobre la pared, que esto quiere decir que la fuerza con la que va a golpear la sangre hacia las paredes va a aumentar debido a estas causas. Ahora, si la fuerza aumenta, también va a haber un estiramiento celular. Por ende, también va a haber una hipertrofia o dilatación de las células, debido a que necesitan generar, en este caso, una mayor contracción y relajación. Necesitan actuar el doble, porque en algunas partes del corazón ya no funcionan. Entonces, por eso el corazón genera principalmente hipertrofia o dilatación. Anteriormente ha sido mencionado que estos mecanismos celulares y moleculares que provocan el organismo para evitar, en este caso, que la persona sufra una insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho que habían diferentes tipos de mecanismos celulares, que eran los mecanismos fisiológicos y los mecanismos patológicos. Habíamos dicho también que los mecanismos fisiológicos eran buenos, porque estos mecanismos fisiológicos, como su nombre lo dice, actuaban en función, por ejemplo, en las personas que realizan algún tipo de ejercicio, por ejemplo, un ejercicio cardíaco o un ejercicio de levantamiento de pesas, generalmente necesitan un aumento del trabajo cardíaco o un aumento de la tensión sobre las paredes ventriculares y auriculares. También requieren hacer hipertrofia y dilatación de los miocitos. En este caso, se requiere un mecanismo fisiológico, porque solamente requiere un corto periodo, es decir, que la persona podría estar realizando ejercicio durante un par de horas, y en ese momento su cuerpo va a estar requiriendo una mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, los mecanismos celulares iban, en este caso, a activarse. En cambio, en los mecanismos fisiológicos solamente era por un corto periodo
tiempo. En cambio, cuando los mecanismos celulares y moleculares se vuelven patológicos, por ejemplo, debido a la hipertensión que hemos visto aquí, como las valvulopatías o los infartos de miocardio, en cambio, los mecanismos adaptativos generalmente se vuelven permanentes, ya que la persona con hipertensión arterial desde hace mucho tiempo puede tener una valvulopatía, igual ya de bastante tiempo, o el paciente puede haber sufrido un infarto del miocardio. Si esto ocurre, los miocitos están, por así decirlo, agrandados en tamaño, o sea, dilatados. Si esto ocurre, los miocitos están agrandados de tamaño, están dilatados, están generalmente con un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo que va a pasar es que estos van a requerir de mayor aporte de nutrientes, de proteínas, entre otros. Por ende, esto va a provocar lo siguiente: un aumento del tamaño y masa cardíaca. Quiere decir que si la frecuencia cardíaca es constantemente elevada, tanto el tamaño del corazón como el peso del corazón incluso se puede llegar a duplicar o a triplicarse. También va a haber un aumento de la síntesis de proteínas debido a que los músculos están hipertrofiados. También va a haber una inducción de genes tempranos e inmediatos, una inducción de programas de genes fetales, van a haber proteínas anómalas, va a haber fibrosis y vasculatura inadecuada. Lo más importante es la fibrosis y la vasculatura inadecuada, y ahora vamos a entender por qué. Para entender esto tenemos dos tipos de miocitos. Tenemos aquí dos tipos de miocitos, uno que se encuentra normal o una célula muscular cardíaca normal, y aquí tenemos un miocito hipertrofiado. El miocito que va a estar normal generalmente va a tener una irrigación a partir de los capilares de forma normal. Van a cumplir la función de transportar, en este caso, nutrientes hacia la célula, y también transportar, en este caso, oxígeno hacia la célula, para que esta célula pueda actuar y funcionar de manera adecuada. En cambio, cuando una célula está hipertrofiada, lo que va a pasar es que va a tener la misma cantidad de capilares. Por lo tanto, los nutrientes que les llegan a estas células hipertrofiadas continúan siendo también las mismas, y el aporte de oxígeno sigue siendo el mismo. Entonces, el aporte de capilares, de nutrientes y oxígeno, tanto en una célula normal como en una célula hipertrofiada, son iguales. Pero lo preocupante es que las células que se encuentran hipertrofiadas, como está aumentada de tamaño, generalmente requiere mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de oxígeno. Los capilares, en este caso, son inadecuados para transportar esa cantidad de nutrientes y oxígeno. Así, esta célula, por lo tanto, es, este caso, el aporte de capilares, nutrientes y oxígeno para esta célula hipertrofiada será inadecuado, por tanto disminuida, y así para la célula a requerir mayor cantidad de oxígeno y nutrientes y no tener esta cantidad de oxígeno, lo que va a hacer es que va a llegar a provocar una lisis, lo que quiere decir que la célula se va a morir o se va a degradar, en este caso a través de la apoptosis, una muerte celular programada. Ahora, si se ocurre esta muerte celular programada de miocitos, estos vuelven incapaces entonces de cumplir con las funciones metabólicas, y es ahí donde ocurre la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es la fisiopatología de la función cardíaca. Lo más importante dentro de aquí es que los miocitos o las células miocárdicas están hipertrofiándose o aumentando de tamaño, y esto es lo que provoca la insuficiencia cardíaca. Ahora, es algo muy importante que a partir del tipo de insuficiencia cardíaca que se sufra, en este caso la persona con insuficiencia cardíaca, se puede determinar también el tipo de causa que le ha provocado esta patología. Por ejemplo, sabemos que la unidad funcional de los miocitos son sarcómeros. La unidad funcional que se encarga principalmente de mantener la miocina en su estado adecuado y de lograr la retracción para posterior relajación de los músculos. Vamos a tener una hipertrofia por sobrecarga de volumen. Esto va a ser una hipertrofia en serie y va a ser generalmente, o va a causar, una dilatación de los ventrículos y las aurículas. La principal causa de esto va a ser valvulopatías o enfermedades relacionadas con las válvulas.
El otro tipo de hipertrofia por sobrecarga de presión va a ser una hipertrofia en paralelo o transversal. Esta va a aumentar el grosor de las fibras musculares y va a ser causada por la hipertensión arterial o estenosis. En el centro tenemos una normal. Ahora pasemos a ver las características clínicas que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca. Para esto recordemos que habíamos dicho que la principal clasificación de la insuficiencia cardíaca era la de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Entonces, repasemos un poco. Para esta clasificación, las características clínicas de acuerdo a estas patologías. Recordemos que en la insuficiencia cardíaca izquierda generalmente había una falla a nivel izquierdo, es decir, en el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda, al igual que puede haber una falla en este caso en las válvulas mitral o aórtica. En este caso llegan a provocar diferentes daños, por ejemplo, que haya una éstasis, en este caso de sangre o detenimiento de la sangre de los ventrículos o en las aurículas izquierdas, o también que hay en este caso un retroceso, es decir, una congestión o un retroceso, en este caso de la sangre hacia la circulación pulmonar. Y esto era lo que provocaba las diferentes manifestaciones clínicas del paciente. Entre estas tenemos las siguientes. En la primera va a haber un edema o una congestión pulmonar, que es edema pulmonar. No es nada más que el acúmulo de líquido, en este caso en los espacios pleurales. Otra característica clínica podría ser que el paciente generalmente refiera tos. También podría referirse a disnea, que la disnea es la dificultad respiratoria. Estas características son las que aparecen primeramente cuando la insuficiencia cardíaca todavía no está avanzada. Ahora, cuando esta insuficiencia cardíaca continúa avanzando, lo que va a llegar a provocar en este caso, si continúa bien el acúmulo de líquido en los pulmones y esto se va agravando, lo que va a provocar es una ortopnía, que es la dificultad respiratoria cuando el paciente se encuentra de cúbito, que quiere decir que cuando se encuentra de forma horizontal. Otra característica clínica podría ser que el paciente generalmente refiera tos. También podría referir en disnea, que la disnea es la dificultad respiratoria. Estas características son las que aparecen primeramente cuando la insuficiencia cardíaca todavía no es tan avanzada. Ahora, cuando esta insuficiencia cardíaca continúa avanzando, lo que va a llegar a provocar, en este caso, si se continúa bien el acúmulo de líquido en los pulmones, y esto se va agravando, lo que provoca es ortopnía, que es la dificultad respiratoria cuando el paciente se encuentra de cúbito. Lo que quiere decir cuando se encuentra de forma horizontal, que generalmente sucede cuando el paciente procede a sentarse, pero presenta bastante dificultad respiratoria. Otra consecuencia del edema pulmonar agravado podría ser la disnea paroxística nocturna, que se caracteriza generalmente por dificultad respiratoria con el paciente, en este caso cuando llega a dormir. ¿Esto por qué pasa? Porque el pulmón, como está lleno en este caso de líquido, y cuando el paciente en este caso se ponía de cúbito, provocaba que el líquido saliera con más facilidad, y eso era lo que dañaba y provocaba la disnea paroxística nocturna. Otra manifestación clínica y muy importante podría ser la fibrilación auricular. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la taquicardia que va a sufrir el paciente. Más que todo, ya al final podemos ver que también va a haber una azoemia. Y esto es muy importante porque esta es la parte de los ventrículos y la aurícula que están fallando. Por lo tanto, la sangre que va a liberar o que se va a inyectar, en este caso en el ventrículo izquierdo, hacia todo el organismo va a estar disminuida. Y si esto ocurre, no le va a llegar suficiente aporte de oxígeno y nutrientes ni hacia los riñones en ese momento. Los riñones van a tener que activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y provocar una retención de líquidos, específicamente retención de sal. Se atribuye que también va a presentar, en este caso, azoemia. Ahora veamos las características clínicas que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Las características clínicas que va a presentar un paciente en el lado derecho son la mayoría exactamente iguales.
a las anteriores, porque como habíamos dicho que la principal causa que podría provocar insuficiencia cardíaca derecha era la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces esa es la que provoca, ya que esta es la que manda sangre hacia acá y posteriormente es eliminada a partir del dióxido de carbono. Entonces también serían muy importantes las características clínicas que presentan aquí. Pero como hemos dicho, para dividir la insuficiencia cardíaca derecha generalmente se afecta el ventrículo derecho o la aurícula derecha. Por lo tanto, podríamos llegar a ver retención, en este caso de sangre, pero ya no sería la retención a nivel pulmonar, sino sería la retención a nivel de los tejidos periféricos. Por lo tanto, llegaría a provocar bastante daño, provocando un acúmulo de sangre en las venas sistémicas. También podría provocar edemas periféricos. También podría haber azoenia y podría haber una hepatomegalia dolorosa. Va a estar bastante aumentado de tamaño y al palpar este hígado va a ser bastante doloroso. También va a haber una ascitis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una acumulación, en este caso de líquido, en el espacio peritoneal, como podemos ver aquí, debido a que mucha de esta va a haber un acúmulo de sangre y líquido, en este caso en los tejidos periféricos, ya que por ejemplo las válvulas están fallando. Entonces estas son las características que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca. Los métodos diagnósticos para la insuficiencia cardíaca están dirigidos a establecer la causa de afección y a determinar la extensión de la disfunción, o sea, para detectar su insuficiencia y para ver qué tan avanzado está su insuficiencia. Debido a que la insuficiencia cardíaca presenta un funcionamiento inadecuado del corazón como bomba, puede ocurrir la evolución de diversas enfermedades cardíacas o sistémicas. Su diagnóstico se basa frecuentemente en signos y síntomas relacionados a un órgano insuficiente, como dificultad respiratoria o fatiga. Los métodos que se van a utilizar para diagnosticar la insuficiencia cardíaca incluyen la valoración de factores de riesgo, historia clínica, exploración física, estudios de laboratorios, electrocardiograma, radiografía torácica y ecografía. En la historia clínica se debe de incluir información relacionada con disnea, tos, nicturia, fatiga generalizada y otros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. La exploración física debe de ser completa, incluyendo la evaluación de frecuencia cardíaca, ruidos cardíacos, presión arterial, venas yugulares en búsqueda de congestión venosa, valoración pulmonar en búsqueda de signos de congestión pulmonar y evaluación de las extremidades en búsqueda de edema. Los estudios de laboratorio se deben utilizar en el diagnóstico de anemia y desequilibrios electrolíticos, además de detectar signos de congestión hepática crónica. La ecografía tiene un papel clave en la valoración del movimiento de las paredes de los ventrículos, el grosor de las paredes, el tamaño de las cámaras ventriculares, la función valvular, los defectos cardíacos, la fracción de eyección y cualquier enfermedad pericárdica. Los hallazgos electrocardiográficos pueden indicar hipertrofia auricular o ventricular, alternaciones subyacentes de la frecuencia cardíaca o anomalías de la conducción, como bloqueo de rama derecha o izquierda de las. Las radiografías torácicas proporcionan información sobre el tamaño y forma del corazón, así como la de la vasculatura pulmonar. La silueta cardíaca puede utilizarse para detectar hipertrofia y dilatación cardíacas. También puede indicar la gravedad relativa de la insuficiencia al revelar si el edema pulmonar tiene predominio vascular o intersticial, o si ha avanzado a las etapas alveolar y bronquial.